Buena, buena loca. En este video vamos a ver lo que es el framework de Hibernate. Vamos a utilizar la herramienta de NetBeans, el IDE, el entorno de desarrollo, junto con la herramienta de Champ para levantar el servidor de MySQL. Y todo esto para inicializar un proyecto en Java Web. Ya, comencemos. Entonces, primero que nada vamos a ir a la herramienta Champ. Vamos a levantar el servidor de Apache y el servidor de MySQL. Lo que vamos a hacer a continuación es meternos al entorno de administración de MySQL, phpMyAdmin, el gestor de la base de datos, y vamos a crear una nueva base de datos. Entonces, le damos a nueva y aquí establecemos el nombre de la base de datos. Vamos a ponerle prueba. Le ponemos, voy a ponerle en este caso el UTF por defecto y le damos a crear. Ya, aquí ya podemos crear una tablita. Vamos a crear una tabla de usuarios que va a tener tres campos. Una tabla básica, vamos a crear dos tablas en esta base de datos para poder ver el uso del framework. Entonces vamos a crear una tabla, bueno, esta va a ser tipo usuario primero, tipo usuario, y va a tener dos. Ya. Entonces creamos la tabla, va a tener un ID de usuario y una descripción. Ya, el ID va a ser un int, la longitud la vamos a dejar por defecto. Y importante dejar esta casilla marcada que es el valor autoincrementable y que sea primario. Luego de eso vamos a la descripción, ponemos que sea de tipo varchar, vamos a poner que tenga un máximo de 100 caracteres y sería por el momento. Entonces creamos la tablita, la guardamos y ya tenemos creada una tabla. Nos dirigimos a la base de datos y creamos otra tabla con el nombre de usuario. Le ponemos número de columnas 3. Ya, aquí es importante, vamos a poner un ID de usuario, vamos a dejarlo de tipo entero con un largo predeterminado. Importante también marcar el autoincrementable. Aquí vamos a ponerle un nombre usuario, que va a ser de tipo varchar. Vamos a poner un largo de 100 también. Y aquí este va a ser el tipo de datos que va a conectar con la otra tabla, que va a ser tipo usuario. El ID tipo usuario. Entonces lo vamos a dejar como int y por defecto. Entonces aquí no habría nada más que hacer, así que guardar. Y ya hecho eso, tenemos que meternos a configurar la tabla usuario. Entonces tenemos que dirigirnos a vista de relaciones y acá tenemos que hacer unas modificaciones. Entonces aquí añadimos la columna tipo usuario de la base de datos prueba en la que estoy actualmente. ¿A qué tabla? A la tabla, la columna tipo usuario, a la tabla tipo usuario. ¿Y cuál columna quiero enlazar con esa? El ID, para que sea su clave foránea. Luego de eso le doy a guardar. Y ya cuando me meta a ver la base de datos y ponga ver el diseñador, veremos que estas dos tablas tienen una conexión de clave foránea. Y ya con eso tendríamos listo la parte de la base de datos. Seguido de esto nos vamos a meter a lo que es el entorno de desarrollo en NetBeans. Vamos a crear el proyecto de cero. Entonces vamos a poner New Project. Voy a crearlo de tipo Java Web, Web Application. Vamos a ponerle prueba también. Siguiente, aquí importante seleccionar el servidor de Glassfish. Siguiente. Y aquí, ¿qué framework vamos a utilizar? En este caso yo voy a utilizar Hibernate. Así que hay que marcar la casilla esa. Y tenemos que
indicarle la conexión que vamos a tener con la base de datos. Es importante, por eso es importante crear la base de datos antes de empezar el proyecto. Entonces aquí, si no está guardada con anterioridad, debemos poner New Database. Entonces acá tenemos que indicar qué tipo de base de datos va a ser. En mi caso va a ser MySQL. Y le damos a siguiente. Aquí debemos indicar el nombre de la base de datos y ciertas cosas como el puerto, el nombre, el username y el password. En este caso esto queda por defecto. Aquí vamos a conectarnos a la base de datos que se llama prueba. Vamos a probar la conexión y me dice que está correcto. Damos a siguiente. Dejamos esto así y esto aquí y le damos a finalizar. Finalizar. Y ya con eso estaría vinculado con nuestra base de datos. Importante. Ya. Aquí desplegamos lo que es el proyecto. Nos metemos al paquete de recursos. El por defecto y veremos que tenemos este archivito que está acá. Y este sería el archivo de configuración. Entonces aquí deberíamos ver las propiedades del proyecto. Tenemos que irnos a la sección donde dice, parece que es esta. Ya, aquí tenemos que agregar estas dependencias. El current session context class tenemos que poner que sea de hilos. Y tenemos que agregar otra más, otra propiedad, que sería este que termina en auto. Y tiene que ser validate. Le damos a OK. Y si nos metemos a la parte de las propiedades, podemos ver todo esto. Este sería el archivo de configuración del proyecto. Tendría que salir algo similar a esto que está acá, donde está la conexión a la base de datos, el username y las configuraciones que le puse recién. Con eso, aquí en el paquete por defecto debemos crear un archivito ahora que va a ser la ingeniería inversa. Que sería este que está acá, de Hibernate. Vamos a crearlo con ese mismo nombre. Y aquí lo generamos. Este es este archivito importante porque nos detecta las tablas de la base de datos. Como pueden ver aquí está tipo de usuario y usuario. Entonces seleccionamos todos y finalizamos. Y aquí sería como que nos está leyendo este archivo importante porque nos lee las tablas que están en la base de datos. Ya, ahora a continuación debemos crear nuevos package. Vamos a poner modelo.dto. Este package lo que va a hacer es crearnos el mapeo de la base de datos. Este es el archivo, pero también lo pueden buscar aquí en Other. Mapping Hibernate. Ya, aquí salen todos los de Hibernate. Y el que dice, este que sale con mapping. El mapeado. Entonces generamos este archivo. Aquí tenemos que indicarle que tenemos nuestros archivos de la configuración y la ingeniería inversa. Entonces ya con eso nosotros podremos continuar. Y lo que va a hacer esto nos va a generar en este package los archivos de las clases de lo que es nuestra base de datos. Si se dan cuenta, aquí está tipo usuario y está usuario. Nos crea automáticamente las clases dependiendo de las tablas que tengamos en la base de datos. Así que bastante interesante igual. Y estos serían los archivos que nos genera. Luego de eso tenemos que crear otro package donde vamos a ingresar el DAO. Modelo.dao. Que tenemos que crear otro archivo independiente que va a ser de Hibernate. Que este va a ser el Hibernate util. Este, Hibernate util.java. Vamos a siguiente. Yo le voy a borrar el new. Le damos a finalizar.
Y aquí importante que debemos borrar aquí la palabra que dice annotation. La borramos aquí y en el import también, para que Hibernate pueda funcionar. Con eso ya estaría listo esta parte del util. Y ahora con eso ya nosotros podríamos dejar preparada lo que es una clase para administrar el DAO en nuestra base de datos. Aquí vamos a poner usuario DAO. Y aquí ya podríamos hacer el DAO completo de lo que es usuario. Vamos a generar también otro package para los implements. Y aquí vamos a generar un nuevo archivo que va a ser una interface, Java interface o Java interface. Por aquí no me lo busca. Java interface, aquí está, Java interface. Le damos a siguiente y le vamos a poner métodos CRUD. Y para dejarlo preparado, este método CRUD lo que va a hacer es que va a recibir un objeto que va a ser así como una plantilla. Poner object, que va a ser una clase. Y aquí vamos a generar los métodos para el CRUD. ¿Qué métodos vamos a...? Los típicos, el agregar, buscar, eliminar y todo eso. Entonces, estos van a ser implementados para cualquier clase. Por eso vamos a poner aquí que reciba una clase object, que va a ser cualquier clase que nosotros le indiquemos. Entonces vamos a generar que retorne un boolean el método agregar y que va a recibir como parámetro ese objeto, que va a ser un objeto. Ya, perfecto. Vamos a crear un boolean modificar, que también va a recibir objeto, object, objeto. Vamos a crear un boolean eliminar, que como parámetro va a recibir un ID. Un ID que va a ser de tipo int ID y va a retornar un boolean. El buscar, que va a retornar un objeto. Buscar por ID. Y aquí int ID. Esto va a retornar un objeto. Y lo que va a hacer el listar va a retornar una lista de objetos. Entonces, aquí lista de tipo objeto, object, objeto genérico, listar. Y aquí debemos importar Java util list, ¿vale? Listar. Ya, perfecto. Entonces aquí ya tenemos los métodos CRUD para poder implementarlos. Y con esto ya terminaría la primera parte de Hibernate.